Se desarrolló en Europa entre 1904 y 1908. Los artistas buscaban la pureza de la pintura en las culturas ancestrales, ¿sí? Como observamos en estos cuadros. La característica principal de este movimiento es el uso provocativo de los colores intensos y la simplificación de las formas, como ustedes pueden observar. El cubismo. El cubismo es un movimiento artístico que surgió en Francia entre 1907 y 1914. Presenta múltiples perspectivas de un mismo lugar. Reduce la presentación de la realidad a formas geométricas, como ustedes observan, ¿sí? Múltiples perspectivas de un mismo lugar, ¿sí? Y las figuras geométricas muy marcadas, ¿sí? Si ustedes pueden observar. ¿Ok? Aquí vemos muchas cosas, ¿sí? En estos cuadros. El cubismo tuvo dos fases muy importantes, como primero el cubismo analítico, ¿sí? Los creadores se dedicaron a analizar las imágenes para simplificarlas en estructuras geométricas. Y como segundo, pues el cubismo sintético, crear texturas en las obras. Surge el collage, que son ensamblar distintas piezas en una misma obra pictórica. Futurismo. Surge en Italia en el año 1909. Los artistas futuristas buscaban una nueva estética que reflejara a la sociedad moderna, los avances de la tecnología y de las máquinas. Recurrieron a distintos medios expresivos como las artes plásticas, la música, la arquitectura, la literatura, el cine y la publicidad. ¿Sí? Cuando hablo de artes plásticas, pues me refiero a todo tipo de arte que puede manipularse, ¿sí? Como la pintura, como la escultura. Esas son las artes plásticas y entonces recurren a muchos medios expresivos para realizar lo que es el futurismo. Aquí podemos observar pinturas y también esculturas. El expresionismo, movimiento cultural que surge en Alemania en la primera década del siglo XX. Su principal característica fue el énfasis en la expresión subjetiva del artista, quiere decir que se expresaban de una manera libre, ¿sí? Y también la gente, pues, que observaba este tipo de obras podía dar su punto de vista, ¿sí? Subjetivo, podía decir si es que le gustaba o no le gustaba, ¿sí? La deformación emocional de la realidad, una de las características principales. Los gestos pictóricos libres y el uso de colores fuertes y muy intensos. Se opone al realismo, que intenta reproducir fielmente la realidad. Vanguardias históricas del arte moderno. El segundo momento importante hace referencia al tiempo que ocurrió entre guerras, Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una época de crisis que produjo una sensación de desencanto frente al progreso de los sucesos bélicos ocurridos en la secuela que dejaron. En estas vanguardias históricas del arte moderno, pues los más importantes movimientos son el constructivismo, dadaísmo, surrealismo, ¿sí? El constructivismo es un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en la antigua Unión Soviética en 1914. La función de este movimiento artístico era servir como instrumento en la construcción de una nueva sociedad socialista, para lo cual debían romper con la tradición artística de la monarquía. Los constructivistas querían que el arte sea útil para el pueblo. Como ustedes pueden observar, aquí hay muchas obras que después fueron siendo útiles, como esta estructura para una lámpara o como monumentos que los podemos observar en parques o en diferentes lugares de las ciudades. El dadaísmo. El dadaísmo surge en 1916, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Los dadaístas se oponían a una forma de ver el mundo sustentada en la razón y la lógica. Rechazaban las tradiciones artísticas y sus principios estéticos, como la belleza y la armonía. Tristan Tzara, líder del movimiento, lo bautizó con el nombre de Dada, en alusión a los primeros balbuceos que realizaban los infantes antes de hablar. Podemos observar el cuadro que, bueno, pues decían que hasta un niño podía hacerlo, pero esta era la idea del dadaísmo, ¿sí? Conocido como el no arte o el antiarte, que nos mostraba que cualquier cosa podía ser considerado como una obra artística. La mayor contribución del dadaísmo a la historia del arte fue el concepto del ready-made, objeto encontrado,
creado por Marcel Duchamp. Este consiste en declarar un objeto cotidiano como obra de arte, ¿sí? Lo vamos a ver en su obra mundialmente conocida como La Fuente, ¿sí? Se llamó La Fuente, lo hizo en 1917 y era una obra del ready-made, que quería decir que cualquier cosa o cualquier objeto que podía ser de uso cotidiano podía ser considerado como una obra artística si se ubicaba en el contexto adecuado y era avalado por el artista. Aquí tenemos La Fuente de Marcel Duchamp, 1917. ¿De qué se trata? Era un urinario, el cual fue enviado por una amiga artista de este señor Duchamp, ¿sí? Y que fue expuesto en una galería de arte, ¿sí? Él lo firmó como R. Muth y le puso la fecha, 1917. R. Muth porque era el seudónimo de la persona que le envió, ¿sí? Era un apodo, ¿sí? Que la persona le envió este urinario para que sea expuesto, ¿sí? Él lo puso en esta galería de arte. Marcel Duchamp tuvo otras obras también que causaron muchos comentarios malos, tal vez no aceptación del público, como por ejemplo la rueda de bicicleta, como ustedes observan, hay una banca y una rueda que está puesta al revés. También vemos este botellero de 1914, que Marcel Duchamp es una estructura, sí, que me imagino que era para poner botellas, pero él lo hizo de esta manera y lo exhibió. Sí, otra obra artística muy considerada para él y que vale la pena nombrar es la obra llamada LH o Q, ¿sí? Fue hecha en el año 1919. ¿Y de qué se trata? Una obra de renovación. Puede ser dicha así. Tomó la obra tan conocida como la Mona Lisa o la Gioconda de Da Vinci y le pintó un bigote y le pintó una barba. ¿Sí? Esta fue la obra, muy criticada en esa época porque decían que cómo podía haber dañado una obra artística de esa manera. Pero lo que quería demostrar es que todo lo que exprese sentimientos y emociones puede ser considerado como una obra artística. Y lo logró, ya que él expresó sus emociones y también hizo que la gente pueda dar sus opiniones y demostrar sus emociones y sentimientos frente a lo que estaba observando. Así no sea algo bueno, lo que decía la gente, pero lo demostró, hizo que la gente sienta algo. Entonces, el dadaísmo se trata de eso. Aquí tenemos fotos de Marcel Duchamp, un hombre muy extravagante que tenía a llamar mucho la atención. Aquí lo vemos con algunos cortes de cabello, una ropa inusual, ¿sí? Vestirse de alguna manera, como ustedes ven, y como ustedes suponen, pues era homosexual. Y este señor considerado como uno de los mayores exponentes de este movimiento artístico llamado el dadaísmo. Esta pregunta quedaría para ustedes. ¿Crees que las obras de Marcel Duchamp son arte? Pues esto ya queda a su criterio, ¿sí? Como les dije, el arte, y como hemos hablado, el arte es subjetivo. Y cada uno tiene sus formas de verlo y su forma de dar una opinión sobre esto. El surrealismo como último movimiento artístico, y con esto vamos a terminar. Nació en el año 1924 en Francia. Aunque el origen de este movimiento lo encontramos en la literatura, fue desplazado a la pintura, en donde también exaltó la profundidad de los sueños, el inconsciente y la locura. Se opuso al realismo en el arte y a las convenciones tradicionales desde una postura claramente vanguardista. Los sueños se volvieron un tema recurrente en las obras y en los procesos creativos. En este tipo de artes no existen límites para la imaginación. Podemos observar muchas obras salidas de la imaginación de los artistas, ¿sí? Cuadros muy llamativos, con muchos colores y con cosas excepcionales para ver. Observamos los cuadros del surrealismo y con esto llegamos y damos por terminada esta clase sobre el arte contemporáneo. Espero haya sido de su agrado. Va a quedar una pequeña tarea que se les especifica en las hojitas de actividades, que se trata sobre los parámetros de artisticidad. Si ustedes desean, pueden revisarlo en la página 94 de su libro.
Ahí tienen los parámetros artísticos, van a tener que hacer un trabajito sobre esto, ¿sí? O pueden volver a observar y escuchar el video. Les agradezco mucho su atención, que tengan un buen día y bendiciones para todos.